invitado al doctor Antonio Maldonado, quien ha sido procurador anticorrupción y que es un consultor internacional basado en Panamá sobre temas que tienen que ver con lucha contra la corrupción y en consecuencia está familiarizado con las investigaciones criminales en varios países del mundo. Su opinión sobre el decreto que faculta a la policía a actuar en casos de emergencia, nos ha dicho el señor Aliaga, durante hasta 24 horas sin tener que recurrir a la Fiscalía. Buenos días, don Fernando. Buenos días, Mávila. Mi opinión es adversa y me parece un gravísimo retroceso a lo que el Perú ha avanzado en estos años en materia de reforma procesal penal. Inspirada esta reforma en los principios del modelo procesal penal de corte acusatorio, valga la redundancia, moderno. En los países civilizados y avanzados y desarrollados en Europa, Estados Unidos, etcétera, menos en las dictaduras, la investigación la conduce y la dirige un Ministerio Público moderno, eficiente, bien formado, diligente, eficaz, no la policía. La policía es un órgano que, por supuesto, coadyuva la investigación, pero el conocimiento jurídico técnico de lo que es aplicar la teoría jurídica del delito, por ejemplo, a los casos concretos, no la tiene el cuerpo policial, la tiene un cuerpo técnico que se llama el Ministerio Público o las Fiscalías Generales o como se llame. Los países en la región de corte autoritario, tanto de derecha como de izquierda, El Salvador en la derecha, en la izquierda Nicaragua, Bolivia, Venezuela, etcétera, usan estos modelos donde se suprime o la presencia del Ministerio Público es meramente ilusoria. Todo ello además contradice el concepto de la debida diligencia, que es un concepto pacífico, pacíficamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia de órganos internacionales de protección de derechos humanos del mundo, de Europa y de América. De acuerdo. Hay varios temas sobre los que queríamos hablar con usted, procurador. Es su punto de mira completamente al lado opuesto de lo que nos había dicho el general Aliaga, y esta discusión sobre la constitucionalidad o no de la norma la tendría que ver en su momento, a solicitud de parte, el Tribunal Constitucional, ¿es correcto? Debería, bueno, quien vigila la integridad en materia constitucional de todas normas y sobre todo ejerciendo una función no solo constitucional, sino de control convencional, me refiero al respeto de los estándares, normas y principios de derechos humanos que el Perú ha adquirido mediante tratados, convenios, etcétera, es el Tribunal Constitucional. Pero en el Perú, afortunadamente, también esa función la tienen los jueces de la República. Los jueces también tienen esa función y se ha visto muchísimos casos. Hace muchos años, una jueza valientemente rechazó la amnistía que decretó un dictador para proteger a perpetradores de derechos humanos, de tal manera que en el Perú hay una tradición jurídica muy fuerte. Y si partimos del supuesto de que el Tribunal Constitucional es independiente, esta norma debería ser vetada. Claro. Usted ha dicho, los gobiernos autoritarios son los que apuestan por un modelo que le da, digamos, mayores atribuciones o mayor poder a la policía. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué se vincula un fenómeno con esta... Ocurre ello porque los políticos digamos, superficial compromiso con la democracia buscan salidas rápidas y sobre todo simbólicas, pero no son reales. El caso más grave es el caso de El Salvador, de Nayib Bukele, donde la Policía Nacional de El Salvador, debo decirle, antes de Nayib Bukele, la Policía Nacional de El Salvador era una policía muy ineficiente y muy corrupta porque había sido la policía que había heredado las prácticas de represión del conflicto armado interno, ya era complicada y hoy día tiene atribuciones plenas y plenipotenciarias, demostradas o, digamos, expresadas en la violación flagrante de los derechos humanos. Lo que nos está diciendo es que a la policía es más fácil manejarla desde el poder político, desde el Ejecutivo. Lamentablemente la tendencia en modelos democráticos, como dice The Economist en Perú, híbridos, o sea, no son modelos democráticos consolidados, es hacia inclinarnos hacia el populismo, hacia medidas de corte populista, medidas que dan la sensación de que se está haciendo algo, que en realidad no resultan eficaces para nada, porque nadie seriamente cree que el derecho penal solamente, actuando solo, resuelve los gravísimos problemas de la criminalidad. Hay sobre esto
amplia materia y programas de sugerencias, por ejemplo, empezando con el magnífico informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, que muy pocos países aplican. Y por tanto el Perú haría bien en leer ese informe y buscar salidas diferentes, pero sobre todo no lesionar la arquitectura procesal penal moderna, que es lo que acaba de pasar. Claro, con pero esta igual norma. se requería algún tipo de cambio cuando vemos, por ejemplo, o usted nos dirá lo contrario, fiscales que de pronto no le entregan al Poder Judicial el material probatorio suficiente para poder mantener a delincuentes en prisión. Y los casos los hemos visto últimamente. Por supuesto, esos casos son reales, presentan problemas de vulnerabilidad muy grave en el Ministerio Público. Y la policía ha reclamado eso, que ellos son los que están cuando, por ejemplo, ocurre algo infraganti, son los que conocen la información, pero a veces ni siquiera está el fiscal dispuesto en ese momento para acompañar el trabajo de la policía. Sí. Han habido casos indudablemente que no se pueden justificar de actuación negligente de parte sobre todo del Ministerio Público. Pero es perfectamente posible diseñar un programa de enfrentamiento de la inseguridad ciudadana, léase de manera puntual, criminalidad importada, o sea, la criminalidad venezolana, colombiana, porque el sicariato no existía en el Perú, el sicariato vino con Colombia. Y la criminalidad venezolana es la que ha superado totalmente la crueldad de la criminalidad peruana, que no era poca cosa. Frente a ello, hay medidas para enfrentar esos problemas dentro del ámbito de los derechos humanos, sin que signifique que estas medidas sean flexibles, o sean tenues, o sean tímidas o cobardes. De ninguna manera. Se puede ser muy riguroso y muy fuerte en respuestas que respeten los derechos humanos. Y eso es posible construir. Maldonado, permítanos ir a una pausa, después de la cual quisiera, ahora que nos ha explicado su punto de vista, que el decreto 1605 es inconstitucional y además ineficiente, quiero que nos explique, de acuerdo a su experiencia práctica, por qué es que se ha presentado como la solución a la seguridad, a la inseguridad ciudadana. ¿Qué motiva una medida de este tipo? Vamos a la pausa, retomamos nuestra conversación con el ex procurador anticorrupción, Antonio Maldonado. Es ahora, emprendedor. Con los préstamos con garantía hipotecaria de Rebaja tus Cuentas. Consigue el éxito en esta campaña navideña. Asegura tus ventas. Continuamos nuestra entrevista con el doctor Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, y hablábamos de los cambios que se han producido a raíz de este decreto legislativo que ha promulgado el gobierno en el marco de las facultades legislativas delegadas por el Congreso para mejorar o para optimizar el marco legal de la investigación del delito y la intervención de la policía y el Ministerio Público. Luchar contra la inseguridad ciudadana y contra la delincuencia. Decreto legislativo 1605, que está envuelto en una polémica porque hay quienes lo consideran inconstitucional. Ahora, este decreto permite a la policía, por ejemplo, entre otras cosas, que pueda, dice, además el dispositivo modifica el plazo de detención policial, que será ahora de 48 horas, ya no solo de 24, como establece actualmente la norma procesal. De igual modo se establecen cambios a los requerimientos de levantamiento de secreto de las comunicaciones y secreto bancario en los casos en que se amenace inminentemente la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima. Durante la pausa le preguntábamos al doctor Maldonado, porque él hacía mucha referencia y mucho énfasis en que esto se podría prestar para la violación de derechos humanos. Y nosotros le preguntábamos al mismo tiempo, ¿podría ponernos un ejemplo práctico para clarificar en qué casos, por ejemplo, se podría producir una afectación innecesaria de los derechos humanos de los ciudadanos? Sí, en los casos donde se investiguen graves delitos contra la vida, contra la integridad, incluso delitos conexos contra la propiedad, delitos también vinculados a ellos como la extorsión, que son fuente de riqueza y delitos fuentes en casos de lavado de activos. Todos aquellos delitos que requieren una intervención, por supuesto rigurosa, pero a la vez prudente y razonable del Estado, requieren de parámetros muy claros y no, como usted precisamente lo comenta al referirse a la norma, a marcos normativos ambiguos que dan lugar a una interpretación que puede resultar, conociendo el contexto institucional del Perú y los antecedentes de nuestras autoridades en materia de seguridad, puede resultar en lesiones de derechos ciudadanos. Claro, es decir, hay un riesgo muy alto. Claro, me pongo en el lugar en el que, por ejemplo, este texto que dice se puede proceder al levantamiento del secreto de las comunicaciones y secreto bancario en los casos en que se amenace inminentemente la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima. Pero no se establece con claridad cuáles son esos casos
o qué factores determinan que se pueda decir, en este caso se afecta inminentemente la vida o la integridad? Y es totalmente acertado lo que usted señala. Pero aún más grave y vinculado a lo que usted señala, está el hecho de que esas mismas facultades se podrían fortalecer en el papel que tiene el Ministerio Público en la conducción y el liderazgo de la investigación policial. Y acá es el problema que menciono, es que la norma presenta o nos revela una fractura institucional en la relación ya difícil de construir en los últimos 30 años entre el Ministerio Público y la fuerza policial. Esto no ha sido fácil porque se ha debido lidiar con una cultura inquisitorial, una cultura autoritaria. Nuestras fuerzas policiales no vinieron precisamente de modelos democráticos. Recordemos que la Guardia Civil viene heredada de la policía, de la Guardia Civil franquista. Y, en fin, nuestros gobiernos autoritarios han utilizado las policías para fines que no son nada democráticos. Y, por tanto, todo esto se puede hacer, Mávila, pero con un concepto diferente, un concepto donde el Ministerio Público esté reforzado, esté repotenciado en su papel de director y de supervisor de la acción policial. Y acá yo veo una ruptura muy grave, que hace años no la veía. Señor Maldonado, hemos tomado nota de su opinión tanto constitucional como operativa. Yo quisiera consultarle sobre otro tema en el que tiene usted experiencia, que es la situación de la Procuraduría General del Estado, porque el actual Procurador General interino, que es el señor Javier Pacheco, ha decidido desactivar la unidad funcional para la defensa jurídica del Estado que se encargaba de manejar los casos de altos funcionarios. ¿Qué es lo que está pasando en la Procuraduría, según usted? Mire, desde mi punto de vista lo que está ocurriendo es algo muy grave. La Procuraduría General del Estado había sido un avance importante en la reconstrucción institucional de la defensa jurídica del Estado, antes fraccionada en diversos tipos de procuradurías territoriales, ad hoc, etcétera, y que mediante la creación de la Procuraduría General del Estado se había logrado crear un sistema que, sin embargo, en los últimos años ha venido también siendo objeto de ataque. Precisamente, por ejemplo, recuerdo que el Congreso dio una norma en virtud de la cual se fragmentó las procuradurías que antes eran dependientes de la Procuraduría General del Estado y volvieron a los organismos constitucionalmente autónomos de las cuales pertenecían. Como el Congreso especialmente. Como el Congreso especialmente. Y en este caso se trata de una decisión interna de la Procuraduría que la debilita, que ataca su integridad, que no tiene fundamento técnico, porque esta unidad especializada en la investigación de altos funcionarios, que es una unidad que se crea en el marco de lo que establece el propio Código Procesal Penal moderno, nuevo, en el Perú, respecto a la investigación de este tipo de altos funcionarios, pero que además trata de sintonizar, de coordinar con la unidad, por ejemplo, la EFICOP, la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Poder, creada en el Ministerio Público, y que además recoge experiencias internacionales muy importantes en todas partes del mundo, tanto en la región como en Europa, Francia, España, etcétera. Y esta unidad actualmente, según tengo entendido, tiene bajo su investigación, o digamos, tiene bajo su competencia, la investigación de 90 casos. Dina Boluarte, que incluyen, entre otros, a 100 altos funcionarios del Estado. ¿Cuál es la consecuencia de la desactivación entonces de estas unidades? ¿Qué pasa con los casos? La consecuencia va a ser la impunidad. Tengo entendido que el Ministerio Público, hace unas horas le ha solicitado a la Fiscalía para la Investigación de Delitos de Corrupción en el Poder información acerca de las acciones que está tomando el procurador encargado para desactivar Tenemos un oficio, en efecto, dirigido al doctor Freddy Cristian Niño Torres. A ese documento se refiere. Fiscal provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder. Quien dirige este oficio es el fiscal provincial titular José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lavallato. Correcto. Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted como fiscal provincial del primer despacho del equipo especiales que se abocan a la dedicación exclusiva, al conocimiento de investigaciones vinculadas con delitos de corrupción, el caso Odebrecht y otros, a fin de saludarla y pedirle o solicitarle, se designe a quien corresponda, se informe a este despacho sobre los posibles actos obstruccionistas en las investigaciones fiscales seguidas en el equipo especial de fiscales en etapa de juicio oral.
Caso 19-2017, Metro de Lima, línea 1. Caso 2-2017, Irsa Sur, Toledo. Caso 55-2017, aumentar Keiko 500. Caso 30-2017, no revocatoria, Susana Villarán. Además, esto está como parte del oficio que dirige José Domingo Pérez, pero usted advierte además de otras investigaciones que también resultarían afectadas. Sí, porque recordemos... No son solo las que menciona José Domingo Pérez en este oficio, que son, claro, los casos del equipo especial Lavallato. Claro. El Ministerio Público, en eso que usted comenta, se refiere a los casos de competencia del Ministerio Público. Claro, de esa fiscalía. De esa fiscalía. Pero recordemos también que en la investigación de las graves violaciones de derechos humanos, el entonces Procurador General del Estado, Daniel Soria, tuvo que luchar incesantemente para que la Procuraduría General del Estado pudiera participar en las diligencias que se llevaban a cabo en el despacho de la Fiscalía de la Nación y que consistían en la recepción de las declaraciones de la Presidenta de la República, etc. Esta solicitud fue rechazada por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el procurador Soria la apeló y el Poder Judicial terminó dándole la razón. Lo que le quiero decir es que hay un sentido de existencia de una unidad activa y dinámica y que actúa también con el principio de la debida diligencia dentro de la Procuraduría General del Estado. Se ha retirado arbitrariamente al señor Soria para poner a propósito al señor Pacheco como Procurador General del Estado interino con esta intención. Mire, la tónica es que cuando hay un procurador realmente independiente, esto incomoda muchísimo al poder político. Esto viene desde mi época a la fecha. ¿Usted cree que Javier Pacheco ha sido nombrado Procurador General interino con la deliberada intención de desactivar esta unidad funcional para la defensa jurídica del Estado, para evitar investigaciones o afectar, obstaculizar investigaciones en contra de la presidenta Boluarte y el premier Otárola? Es altamente probable que así haya ocurrido, Mávila. La respuesta la tiene que dar el gobierno, porque el gobierno tiene un deber de transparencia con la ciudadanía. Recordemos que esto también pasó con el propio Soria durante el gobierno de Castillo y también con Merino, cuando la entonces ministra de Justicia se presentó en el Ministerio de Justicia, con la reemplazante de Soria. Y Soria no aceptó esa acción que buscaba defenestrarlo. Señor Maldonado, bueno, no nos deja muy alentados con las dos tesis que ha defendido usted. Uno, que el decreto 1605 es inconstitucional y no contribuirá a la lucha contra la inseguridad y la criminalidad. Y ha sostenido también que hay una maniobra en curso en la Procuraduría General del Estado para desactivar investigaciones que afectan a la gente que están en el poder el día de hoy en el Perú, si lo hemos entendido bien. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de año. Gracias por estar acá. Y vamos a ir a la pausa con los titulares de la hora, Marta. Así es, porque ya son las 9:01.